pues amigos, este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio en el que conversamos con intelectuales, con economistas, con políticos, con especialistas de todas las áreas del Estado, de la sociedad, en general con todos los actores que están enfrentando esta terrible pandemia que afecta al Perú, esta grave recesión que va a aumentar la pobreza y que está afectando pues a todos los peruanos, a América Latina y al mundo. Bueno, pero hay un tema de fondo, el tema de la educación. La pandemia ha obligado compulsivamente al Estado y al sector privado a digitalizar la educación, los sistemas de enseñanza y aprendizaje. Pero por otro lado, se han perdido algunos objetivos y parte de los planes que se habían planteado al inicio del año escolar. Entonces, necesitamos tener un diagnóstico, una reflexión sobre qué está pasando con la educación en el Perú, tanto en el sector público como en el sector privado. Para tratar este tema hemos invitado al señor Paul Neira, es integrante del Consejo Nacional de Educación, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Neira, gracias por aceptar esta invitación. Hola, Víctor, gracias a ti por la invitación, más bien. Bueno, mi primera pregunta, señor Neira, es la siguiente. ¿El año escolar está en peligro? ¿Se va a salvar? ¿Se va a conseguir más del 50% de los objetivos? ¿Cómo queda la educación peruana? Bueno, y es un fenómeno mundial seguramente y particularmente latinoamericano. ¿Cómo queda la educación peruana con la digitalización de la educación? A ver, creo que aquí hay dos niveles, hay que considerar dos niveles en tu pregunta, Víctor Andrés. Una primera, que es cómo el sistema está enfrentando respecto a los aprendizajes la crisis sanitaria que ha obligado a que los estudiantes no estén en los salones de clase, no haya presencialidad en ese sentido. Y otro orden de ideas es la respuesta de los sistemas educativos nacionales, que muchos de ellos han ido hacia la educación a distancia, una de cuyas actividades o estrategias es explícitamente el tema de la digitalización, ¿no? Entonces, en el primer cajón del análisis, respecto a los aprendizajes frente a la crisis sanitaria, que la situación es la siguiente. Evidentemente, si medimos los aprendizajes que tiene que alcanzar un estudiante en un año regular, donde hay presencialidad y donde hay una cantidad de horas determinadas, interacción en el aula, compañeros en clase, no vamos a cumplir esa meta, evidentemente, porque es materialmente imposible. Pero sí podemos afirmar de que se van a construir un conjunto de aprendizajes que antes eran invisibles o no los podíamos generar porque estábamos en un modo distinto de enseñanza, hacia este que tenemos ahora, que implica estos espacios distintos de aprendizaje y que todos están centrados en su enorme mayoría en las casas y en la intimidad de los hogares. Entonces, de cara a final de este año, 2020, porque además tenemos que considerar el hecho de que probablemente nos tenemos que ir hasta el 2021 en esta situación, por los cálculos simples de cuándo van a estar listas, porque una cosa es que descubran la vacuna y otra cosa es que la produzcan y otra cosa es que vacunen a todo el mundo. O sea, son tres momentos distintos que toman tiempo. Entonces, para eso, el sistema educativo peruano está organizado en ciclos. Entonces, de alguna manera, eso nos da un colchón para poder amortiguar el golpe. ¿Por qué? Porque los ciclos duran más tiempo que un año escolar. Entonces, en esa perspectiva, el año escolar lo podemos entender como que está 2021 más el 2022 en un espacio de tiempo más grande. Entonces, eso nos da tranquilidad y debería darle tranquilidad a los padres de familia y a los mismos estudiantes de que todavía hay tiempo para poder recuperar eso que este año no se va a conseguir por las razones que te mencionaba, que en punto de vista curricular no se va a conseguir, evidentemente. Ahora, en esta apuesta por enfrentar la digitalización, ¿cómo ha estado el sector público? Creo que el sector privado tenía algunos avances que lo ponían en mayores ventajas, pero en general, ¿cómo han estado los sectores? A ver, es muy buena tu pregunta porque
Particularmente si dividimos el sistema educativo peruano en dos grandes niveles, colegios, que se llama educación básica regular, y educación superior. De estos dos niveles, la educación superior es la que mejor pie tenía para enfrentar el proceso de la digitalización. Evidentemente estoy hablando de la educación superior privada. La gran mayoría de la educación superior privada en el Perú, estamos hablando de un 60% de las instituciones educativas en términos de matrícula, ha tenido un mucho mejor pie para enfrentar la digitalización. Y dentro de la educación superior universitaria, perdón, educación superior, la universitaria es la que mejor pie estaba para poder enfrentar este asunto. De ahí tenemos un segundo escalón a los institutos superiores técnicos o tecnológicos o pedagógicos, artísticos, porque hay de distintos tipos, que han sufrido mucho porque no tenían necesariamente todas las capacidades y había un grupo muy reducido de instituciones educativas, sobre todo privadas, que tenían algo de avanzado en el tema de una educación a distancia y que han tenido las capacidades para poder como que saltar este escollo y poder rápidamente enfrentar el problema. Y de ahí tenemos un tercer escalón a los colegios en el país, que la han sufrido mucho y han tenido que adaptarse a procesos bastante rápidos dependiendo del tamaño y la capacidad de los colegios para poder enfrentar la digitalización. Y de ahí tenemos en un segundo espacio que es la educación estatal, ¿de acuerdo? Que tanto en el nivel universitario, técnico y de educación básica regular, que han tenido procesos muy disímiles de adaptación al tema digital. Para darte un ejemplo, a nivel universitario, a finales de junio de este año, o sea, escasamente 15, 20 días atrás, solo de las 50 universidades nacionales licenciadas, solo un poquito menos de la mitad habían iniciado clases, iniciado año académico, a distancia. Mientras que la otra mitad, o sea, un poco más de la otra mitad, todavía no ha arrancado clases. O sea, hay universidades nacionales en el Perú hoy en día que todavía no tienen la capacidad de entregar el delivery de enseñanza a través de un medio digital. Entonces, eso grafica claramente la desigualdad que existe en la capacidad de las instituciones para poder enfrentar el proceso de digitalización. Y si vamos al ámbito educativo escolar, allí es que hay que sacar la discusión de lo digital hacia la distancia, porque lo que hizo, y creo que inteligentemente y estratégicamente el Ministerio de Educación, fue armar la estrategia de Aprende en Casa, que es una estrategia multicanal que tiene televisión, radio, que te amplía la capacidad de llegar a los hogares, y de ahí tienes una más pequeña, que es la estrategia web, que va a depender de las capacidades familiares para que el estudiante tenga una computadora o un celular o más de una computadora o más de un celular para poder atender a una educación web que es lo más parecido a una educación digital que ofrece en el ámbito de la educación básica regular. Entonces, sí. Señor Neira, mire, usted señala de que el tema de los ciclos nos permite desarrollar estrategias de recuperación de contenidos curriculares, de plazos. Entonces, eso, digamos, da una cierta tranquilidad. Pero es evidente que la digitalización ha llegado y probablemente cuando se vaya la vacuna, cuando llegue la vacuna, cambie esta situación, pero a lo mejor no cambia tanto, porque la digitalización ha llegado y va a ser un complemento, ya no subsidiario de la educación presencial, pero va a ser algo muy importante, no sé cómo decirlo. Pero este tipo de cosas lo que plantea es cómo queda la reforma de la educación, por ejemplo, cómo quedan los sistemas curriculares, cómo queda la carrera docente, la meritocracia docente. Y por otro lado, déjeme decirle, cuando se presentó este tema de la digitalización hubo una gran preocupación en muchos sectores, porque habían algunos programas de Aprendo en Casa altamente ideologizados, ¿no? Como esto, yo recuerdo esto del español estandarizado, ¿no? Que no resiste un análisis lingüístico de ninguna manera, es pura ideología, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar todos estos temas que le estoy planteando, señor Neira?
Sí, a ver, hay dos elementos fundamentales como principios que tenemos que comprender. Y el primero es que, desde mi punto de vista y mi experiencia, la educación a distancia, que tiene un componente muy fuerte digital, ha llegado al Perú y no se va a volver a ir, por múltiples razones. Primero, porque pongámonos en el caso de un estudiante de educación superior universitaria o educación superior técnica, que antes se pasaba 2 horas y media, o 2 horas o 3 horas al día yendo y viniendo de su casa a la universidad o al Instituto Superior Tecnológico, perdiendo tiempo. Hoy en día ya el sistema le ha mostrado a este estudiante de que puede estudiar desde su casa y que esas 2 o 3 horas puede dedicarlas o a estudiar o a hacer otras cosas que antes era gasto, ¿de acuerdo? Y puede esto tener efectivamente una capacidad de insuflar en el sistema mayor competitividad y mayor capacidad. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando tiempo de las personas. Entonces, yo me pongo a julio, agosto, septiembre, octubre del 2021, en que ya tenemos toda la vacuna, todos volvimos a la nueva normalidad, y me dicen, oye, tienes que volver a meterte en un bus o en una combi 3 horas, ¿no? En ese proceso, yo como estudiante diría, en un momentito, o sea, no tiene sentido que yo pierda tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, ya solo del punto de vista de la experiencia del usuario y de la experiencia de aprendizaje, ya cambió. Entonces, probablemente los sistemas van a tener que adaptarse a un modelo más híbrido, en la cual tengamos momentos de presencialidad y momentos de no presencialidad, de educación a distancia. En el caso de la educación básica regular, eso va a ser un poco más difícil, sobre todo porque es muy masivo. Estamos hablando de que en educación superior hay casi 2 millones de personas y en educación básica regular hay 8 millones de personas. Entonces, probablemente vamos a experimentar menores niveles de presencia de educación a distancia en educación básica regular, pero no digo que va a desaparecer. Entonces, es un primer concepto. Y el segundo concepto es que claramente no son complementarios, son ofertas y modalidades distintas que van a atender necesidades distintas. Y, por ejemplo, uno de los grandes elementos que está mostrando la posibilidad de la educación a distancia en sus en sus distintas formas de llegar al estudiante en educación de colegio es poder atender la diversidad del lenguaje, del castellano y de la geografía de forma más fácil y más eficiente en términos de recursos, porque es mucho más barato, entre comillas, hacer un programa de televisión que construir un colegio que cuesta 40 millones de soles en un distrito alejado del Perú. Pero Entonces, le sí, preguntaba por el tema de la reforma, o sea, esto implica una reforma curricular diferente y una reforma docente, una carrera pública docente diferente. Digamos, si bien es cierto, las grandes ligas se mantienen, hay algo que va a cambiar, ¿no? El día de hoy, sí, por supuesto. un profesor de enseñanza digital debe tener otras características que lo que Así se es, demandaba para un profesor, digamos, en términos exactamente. presenciales. ¿Podría explicarnos, Sí. digamos, cómo se reformulan estas cosas? A ver, las competencias, que ese es el nombre técnico que requiere un docente hoy en día para poder enfrentar este nuevo escenario, claramente nosotros ya veníamos teniendo desde el punto de vista de investigación y la práctica evidencia e información muy fuerte que nuestros docentes necesitan un proceso más acelerado de transformación en varios sentidos. Lo que pasa es que la pandemia ahora nos ha desnudado en la necesidad de desarrollar competencias digitales para que el docente pueda, a través del uso de la tecnología, generar procesos y situaciones de aprendizaje significativos en los estudiantes. Esa parte necesita ser, o sea, tacleada, golpeada rápidamente en el Perú, porque, por ejemplo, no tenemos ahorita un instrumento que nos diga qué tan cercano o qué tan lejano, una suerte de diagnóstico de los docentes que tenemos en el Perú, tanto públicos como privados, o sea, en el servicio público, el servicio privado de la educación, respecto a sus competencias digitales, porque una cosa distinta es saber usar el Zoom o el Google Meet o el Teams de Microsoft para poder hacer una clase, o sea, es la parte operativa,
Y otra cosa es generar conocimiento y construir nuevo conocimiento a partir del uso de la tecnología. Son dos cosas completamente distintas, son niveles de exigencia mayores. Nuestros docentes requieren hacer un overhauling enorme a ese nivel. Y allí pasa por un motor a dos tiempos. Uno primero que tiene que ver con la formación inicial docente, es decir, lo que están estudiando ahorita en las universidades o institutos, que tiene que cambiar, esa malla curricular tiene que ser revisada. Y por otro lado, la formación en servicio, que tiene que ser de nuevo, a partir de la experiencia digital y de la digitalización de estos elementos, que todos estamos conscientes de ellos, poder encontrar caminos que ayuden a que los docentes hoy en día obtengan mejores credenciales que justifiquen y ratifiquen la competencia que requieren para poder trabajar en este nuevo escenario. Ahora, Entonces, señor Mira, antes de continuar con este tema, ¿por qué existe por momentos una excesiva ideologización en algunos sectores del sector de educación? Yo le mencionaba algunos programas de Aprendo en Casa, ¿no? ¿No? Este tema de el español estandarizado, ¿no? ¿No? O sea, en un programa se hablaba de que había un español estandarizado que hablaba en las clases dominantes. Bueno, el español es uno solo porque tiene una Real Academia, ¿no? Hay una Real Academia peruana y una Real Academia española. El español se escribe o se habla bien, tiene diferentes entonaciones, como sucede en todos los idiomas del mundo. Pero, ¿cómo enfrentar estos temas junto a una reforma curricular? ¿Qué está pasando ahí? Porque luego quiero hablar de otros temas vinculados a la relación público y privado, ¿no? mira, desde un punto de vista técnico, los documentos curriculares requieren una parte de diseño y desarrollo del documento curricular, que tiene sus etapas dentro. De ahí viene la parte de implementación, que requiere, a lo largo del proceso de implementación, requiere un conjunto de recojos de evidencia que te lleven a que tiempo después de la implementación de ese documento curricular tenga que volverse a hacer ajustes al mismo. Nosotros ahorita en el Perú, desde el punto de vista, de nuevo, técnico, estamos en el momento de la implementación del documento curricular que proviene del año 2016, que fue aprobado en el año 2016. Y la decisión del ente rector, que es el ministerio, fue hacer un proceso progresivo de implementación. En parte, por dos razones. Una es por la complejidad misma del documento curricular, que no es un documento muy grande además, y además el tamaño del sector de educación en el Estado peruano. Pero además también porque los docentes requieren una comprensión del documento curricular para comenzar a implementarlo. Lo que no entiendo, no lo implemento, pues es tan sencillo como eso. Si yo no sé usar la licuadora, no la uso, sigo chacando las cosas con batán, digamos, en mi casa, ¿no? Entonces, por eso ha sido progresivo. Entonces, estamos en el año 2020, llevan 4 años, debería haberse hecho un proceso de recojo de información a lo largo de la implementación que, a la luz de, además de la crisis que estamos viviendo, debería profundizar la comprensión de qué es lo que está pasando para que de aquí a 1 o 2 años comience el proceso de discusión abierto en la sociedad para ver qué nuevo currículo necesitamos. Y ahí tiene que ver con un tema de presencia, o sea, hay mucha presencia de las ciencias sociales en general en la discusión de los grandes temas de la educación. Y es un tema de presencia, es un tema de quién habla más fuerte o quién tiene más evidencia o más data que puede tener, porque todo lo que produce el ser humano tiene una posición de la cual se produce. Entonces allá, en ese momento, tenemos que abrir una discusión que sea más equilibrada, donde las evidencias y los conjuntos de información lo que lleven es a tener un currículum, primero, que responda a la realidad a partir de la evaluación que se ha hecho y la implementación del mismo, pero también que responda a una visión más equilibrada de los puntos de vista que existen en la sociedad. O sea, hay que comprender que el documento curricular, más allá de ser un documento técnico, hecho por técnicos, es un documento político en el sentido de en el sentido de la polis, del bien común, de este equilibrio de las posiciones y de las personas. Entonces, ahí hay una responsabilidad conjunta de todos los actores de la sociedad, Víctor Andrés. De acuerdo, de acuerdo. Usted lo acaba de señalar, ¿no? O sea, no se trata de negar versiones,
de lo que se trata es de que estén presentes todas las versiones, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo le digo con toda sinceridad, en el tema de la ideología de género, no se trata de negar esa versión. Mi punto de vista es que no debe haber una versión oficial sobre eso, sino se debe presentar esa versión junto a las otras versiones, como sucede en algunas sociedades de Europa, ¿no? Digamos, ese es un tema muy polémico, muy sensible, pero digamos que es un debate que va a continuar seguramente durante mucho tiempo, ¿no? Me mencionaba este tema del español estandarizado, pero en general, señor Neira, lo que se nota en el sector de educación es una alta ideologización. Por ejemplo, mire usted, la relación entre escuela pública y escuela privada. Algo paradójico, ¿no? La SUNEDU, la gestión de la SUNEDU y la ley universitaria de alguna manera restringían la educación a distancia, sobre todo en el sector privado universitario, digamos, contra las grandes tendencias de la cuarta revolución industrial, contra las grandes tendencias de la revolución de las telecomunicaciones. Se restringía en la ley universitaria y se ponía cortapisas a la inversión del sector privado en la educación a distancia. Bueno, eso ha pasado felizmente, la realidad sanitaria lo ha cambiado, ¿no? Y por otro lado, el Ejecutivo ha promulgado un decreto que ya ha sido corregido por el nuevo gabinete, en la que obligaba, por ejemplo, a los colegios a establecer sus costos fijos y variables para tratar con los usuarios. Era una manera de terminar con el sistema de contratos privados entre los colegios y los usuarios, ¿no? Era una manera de, bueno, el nuevo gabinete ha señalado que lo que se va a hacer es otorgar un programa de créditos a las familias golpeadas para que paguen sus pensiones. Pero en general, ¿cómo usted ve la relación escuela pública, escuela privada? ¿Por qué hay tantos prejuicios en algunos sectores del Estado contra la escuela privada? Pese a que la escuela privada aporta 1/3 de la matrícula en la educación básica, 2/3 en la superior. Terminar con el sector privado crearía una enorme crisis educativa que el Estado no podría absorber. ¿Qué nos puede comentar al respecto? A ver, es cierto, o sea, para mí, particularmente, Víctor Andrés, la discusión no pasa por esta suerte de enfrentamiento eterno, digamos, entre lo público y lo privado en el sector de educación. Para mí, yo creo que tenemos que cambiar los términos de la conversación, porque permíteme que te explique mi razonamiento. La educación es un bien público que está por encima del Estado. O sea, es de todos, ¿de acuerdo? Por eso es que decimos que es un derecho humano. El derecho a la educación es un derecho humano, porque es un bien público, porque hay antes un bien público, una polis, digamos, que es la humanidad que requiere para poder avanzar en su desarrollo y ser mejores seres humanos, la educación. De ahí es que le ordena ese derecho humano al Estado salvaguardarlo. Y las condiciones de calidad son iguales para todos. Las exigencias de esa calidad, de ese derecho humano, son iguales para todos. Lo que cambia es quién da el servicio educativo. Entonces tienes a un actor estatal que da el servicio educativo y tienes un actor no estatal que recibe el permiso del Estado para poder dar el servicio educativo. Porque somos un sistema educativo. Entonces, en ese orden de ideas no existe la diferencia entre lo público y lo privado. Yo te puedo aceptar que a nivel de la industria automotriz exista la industria pesquera, existe una industria pesquera estatal y una industria pesquera privada. Ahí sí la lógica de público-privado funciona, porque tú produces un bien, un objeto. Pero en el caso de la educación tú no produces ni un objeto ni un bien, tú produces un ser humano. Entonces, aceptar la idea de lo público y lo privado en la educación es un absurdo argumental. Pero, digamos, hay que partir del hecho de que, sobre todo en América Latina, digamos, las economías son tan pequeñas que los estados no tienen recursos para focalizarse en los sectores más pobres de la sociedad y brindarles una educación de primer mundo. Ese es el gran problema de los países de ingreso medio y de los países pobres. Los estados
no han tenido una, dos, tres, cuatro revoluciones industriales como ha tenido Europa y Occidente, no tienen los recursos para focalizarse en los más pobres y darles una educación del primer mundo, igual que la del Colegio Roosevelt, igual que, o sea, no tienen esa posibilidad. Entonces, el Estado tiene que priorizar a los pobres y lo que tiene que hacer es convocar al sector privado, ¿no es cierto?, para que las familias que puedan solventar parte de la educación de sus hijos lo hagan. Era más o menos la lógica de la reforma de los años 90, ¿no es cierto?, cuando se convocó al sector privado. Pero hay una visión ideologizada que no quiere reconocer esto, es decir, que lo que quiere es que se produzca no un igualitarismo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, eliminar, digamos, relativizar el concurso del sector privado, en el fondo, señor Meira, es condenar a los pobres a que no reciban la mayor cantidad de los recursos del Estado. Le cuento un ejemplo. En San Marcos, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente tengo una experiencia extraordinaria porque estoy haciendo un doctorado en San Marcos de filosofía, ¿no? Entonces, pero lo que me he dado cuenta, y yo he sido sanmarquino en los años 80, habían 45.000 estudiantes. He llegado en el año 2020, hay 45.000 estudiantes, pero el presupuesto se ha multiplicado por 10. ¿Qué significa eso? Que la selección de San Marcos se hace sobre los jóvenes genios de la educación pública, ¿no es cierto?, pero con un presupuesto mayor. Y eso hace que la universidad pública se revalore. ¿Por qué eso es posible? Porque la demanda ha sido absorbida por el sector privado. Entonces, quienes no quieren reconocer esto, por eso yo le hablaba de una alta ideologización, no cree que hay una verdad por ahí. Disculpe que me haya extendido en la conversación. No, a ver, lo que pasa es que es súper interesante el ejemplo que pones. Efectivamente, o sea, la educación universitaria es paradigmática en ese sentido respecto al tema nacional, de que hemos aumentado 2 o 3 veces el presupuesto que el Estado le otorga a la Universidad Nacional, pero el número de vacantes sigue siendo exactamente el mismo y el número de cobertura sigue siendo exactamente el mismo, salvo, vamos, cosas que no son estadísticamente significativas de crecimiento. Ahí hay dos formas de ver el problema. Una es que efectivamente, o sea, el hueco era tan grande en la educación de los años 80 y 90, porque asignábamos tan poco de recurso a esa formación de educación nacional universitaria, que ahora lo que estamos haciendo es cubriendo los vacíos de décadas anteriores, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la no capacidad de ejecución también, que ese es un problema. O sea, hay mucho dinero que se da a la escuela o a la universidad estatal que no se termina ejecutando y se regresa. Para que te hagas una idea, Víctor Andrés, los últimos 3 años, el sector educación ha devuelto 27.000 millones de soles al fisco. O sea, el 31 de diciembre a las 11:59 con 9 segundos, el Estado, o sea, fiscalmente, el sector de educación ha devuelto en los últimos 3 años sumando 27.000 millones de soles. Entonces es una mezcla de elementos, de eficiencia, es una mezcla de elementos de asignación de recursos, es una mezcla de elementos de vacíos históricos. Yo no estoy justificando al Estado en ese sentido, lo único que digo es hechos concretos. Porque si hubiéramos podido ser capaces de ejecutar ese dinero adecuadamente, o sea, son 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de soles, perdón, adicionales al año de ejecución, podríamos tener universidades, institutos o colegios funcionando mejor para equilibrar la cancha de la desigualdad que tú decías en tu pregunta respecto a esta focalización en los que menos tienen, en los que más lejos están y en los que menores capacidades tienen para poder enfrentar la vida. Entonces, hay una mezcla de elementos, porque, de nuevo, o sea, la única forma de poder enfrentar este asunto es, de una buena vez, entender que este es un sistema educativo, no es uno contra el otro. Se necesitan. Ponte en el ejemplo de lo que ha pasado ahora en medio de la pandemia, que ha habido 110.000 estudiantes que han pasado de la educación privada, no estatal, a la educación estatal.
Eso le está significando al Estado peruano un esfuerzo enorme, porque no estaba preparado para recibir de la noche a la mañana tan de golpe a 110.000 personas más. Si tú revisas hoy día el comercio, sale que al año 2021 van a haber 5.000 colegios que no van a existir, privados que no van a existir. Eso va a ejercer una presión al presupuesto, a la infraestructura, a la capacidad de gestión del Estado, a los profesores, a los recursos educativos que no estamos listos para enfrentar. Somos un sistema que se necesita en sí mismo. Ahora, en ese mismo orden de ideas también es importante de que no puede ser cualquier oferta de educación, o sea, que tenemos que ordenarnos, pero con la claridad de que somos un sistema, porque hoy en día hay un discurso de que hay que ordenarnos, hay que cortar las cosas y hay que cerrar las cosas, la mala educación, pero solo se fija en el ámbito privado. Si tú revisas los 11, porque yo me he tomado la molestia de revisar los 11 proyectos de ley para asegurar que en una crisis que está ahorita en discusión en la Comisión de Educación del Congreso, ninguno de ellos habla de la responsabilidad de los colegios estatales o de las universidades estatales. Y eso entonces pasa, hay un desbalance en ese sentido, Víctor Andrés. a eso yo es lo que yo llamo una alta ideologización, ¿no? Ahora, lo lamentable de la campaña contra el sector privado en la educación es como yo le decía en la reflexión anterior, no permite orientar los recursos a los más pobres, ¿no? Una sociedad, digamos, la educación es el sistema mediante el cual uno iguala las oportunidades de la sociedad, al margen de su origen, al margen de su estado social. Entonces, si un Estado no tiene recursos suficientes para subsidiar a todos, debería subsidiar a los más pobres. Y los niños más pobres deberían estudiar aprendiendo inglés, francés, como los niños del Humboldt. Eso es construir una sociedad libre, ¿no? Pero yo le quería plantear, mirando las cosas hacia adelante, ¿no? ¿Qué reformas deberíamos hacer para construir una dialéctica pública-privada, ¿no? Que nos permita, pues, mientras la economía y la sociedad sigue avanzando al desarrollo, ¿no? Tener una lógica correcta, ¿no? ¿Cómo evitamos estos extremos, no? Hemos visto en la pandemia, el gabinete Ceballos sacó este decreto supremo que prácticamente lo que quería era, en la práctica, lo que podía producir es una liquidación del sector privado. Se ha señalado la gravedad de las consecuencias que podría acarrear esta situación en el sistema. Bueno, felizmente el gabinete cateriano ha sacado este plan de otorgamiento para otorgar créditos a las familias golpeadas. Bueno, ¿qué debemos hacer, señor Neira, para mirar las cosas hacia adelante? A ver, yo creo que hay varias líneas que se tienen que trabajar. Una primera tiene que ver directamente con definir una política nacional de educación a distancia. O sea, una de las cosas que no nos ha permitido enfrentar adecuadamente este proceso ha sido que no teníamos piezas, procedimientos, reglamentos, normas, leyes, y tú lo has dicho, el ejemplo es además medio sarcástico, digamos, de que la SUNEDU a muchas universidades privadas les pidió que cierren sus áreas de educación a distancia para poder ser licenciados. Y eso tiene un origen, evidentemente, en el espíritu de la ley que salió en su momento, ¿de acuerdo? Y ahora es lo que más necesitamos. Ahora incluso el Estado peruano tiene un programa que está contratando universidades como hay un consorcio que está involucrado Harvard, digamos, para poder darle soporte a las universidades nacionales para que tengan procesos de transferencia de lo presencial a lo a distancia. Pero eso tiene que tener un marco. Y ese marco legal de tradición y de una oficina dentro del ministerio que tenga la capacidad de impulsar la educación a distancia como una modalidad correcta, adecuada y cierta. Cuando tú revisas los resultados de distintas carreras en Brasil, no hay que irnos a Finlandia, Estados Unidos, no, aquí nada más en Brasil hay resultados de aprendizaje de educación a distancia que son mejores que la educación presencial. Entonces, pero no tenemos el marco. Entonces, un primer elemento
de cara hacia adelante tiene que ver con el tema de una política pública orientada hacia el tema de la educación a distancia, en todos los niveles. Segundo, es el tema de los recursos. No es poco el dinero que asignamos al sector de educación, pero la eficiencia del gasto, la distribución del mismo. Ahora el Congreso sacó esta ley desde un punto de vista absurda, y no soy constitucionalista, pero creo que es anticonstitucional, de decir de que el presupuesto tiene que ir al 6% del PBI. Oye, el Estado recauda el 14% del PBI. Exactamente. Es decir, solo quedaría 8% para salud y todo. Imposible, es un absurdo. Es un absurdo, pero además, en realidad la discusión no pasa por asignar más recursos, pasa por saber cuánto cuesta realmente una educación de calidad por estudiante, por unidad de colegio, por región, porque no es lo mismo gastar en un estudiante en San Juan del Lurigancho que en Purús, en La Libertad, que es uno de los distritos más pobres del país. O sea, no puede costar lo mismo y el Estado no puede asignarle la misma cantidad promedio de dinero a ese estudiante, porque allí estamos introduciendo desigualdades en la asignación de gasto. O sea, es un absurdo. Entonces, la segunda pirámide, digamos, que tenemos que construir es una eficiencia en la ejecución de gasto y no tener que devolver tanto dinero como lo estamos haciendo, en parte por incapacidad, muy bien, en parte por ineficiencia. Entonces, ahí hay esos dos elementos, ¿no?, que son fundamentales. Y el tercero, si quieres, para culminar esta cuestión, que a tu pregunta, Víctor Andrés, tiene que ver con, digamos, dejar de aceptar la idea que el sector de educación tiene que ser un sector de lucha entre lo público y lo privado. O sea, esa idea, a partir de la experiencia sanitaria, de la crisis sanitaria, tiene que enseñarnos a los peruanos de que la lucha de clases a ese nivel y la estructura entre lo público y lo privado tiene que acabarse. Es el sistema educativo peruano el que tiene que alcanzar la mejor calidad posible para sus personas. Y se acabó. Señor Neira, infinitamente agradecido por esta interesante conversación. El tiempo se nos ha agotado. Que sea el inicio de una serie de conversaciones. Le agradezco nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. No, gracias a ti, Víctor Andrés, y a tus televidentes. Muy bien, amigos. Esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Volvemos en la siguiente edición. Muchas gracias.